bronquiolitis. No se olviden. ¿Cuál es el agente más frecuente de la bronquiolitis? El virus respiratorio sincicial. ¿Qué es el virus respiratorio sincicial? ¿Qué tipo de virus es? Paramyxovirus. Paramyxovirus. Eso no olvides, un paramyxovirus. Exactamente. Eso, sí. Recuerden que, pero deben recordarlo. Recuerden que los virus duran 5 días, pero la bronquiolitis por este virus hasta 3 semanas. Por eso ustedes tienen que hospitalizar a estos pacientes. Primero los que van a ser pediatras. No. Bueno, pues petoneral va a ser médico general y puede ser que diagnostiques una bronquiolitis y vas a tener que mandar al hospital. Está en tu serum, porque son 3 semanas. Y cuando estés en hospitalización, el papá te va a echar una bronca porque te va a decir, y le estás colocando antibiótico a mi hijo. No, pero no le puedes colocar porque Tienes que darle 10 porque si le dices que no le estoy colocando, porque si se muere de esto, pasa. Porque aquí la población dice, si va a estar 3 semanas mismo y no le vas a colocar antibiótico, y le pasa algo. Pero no, él no sabe ni eso, pe Julio. Tú le vas a explicar seguro todo lo de microbiota le vas a explicar todo en 10 minutos. Ya. Otro, esto sí viene, atención. Neumonía. Primeramente, cuando ustedes piensen en una infección respiratoria, cuando el paciente tiene tos húmeda. Claro. ¿Por qué? Porque la secreción de dónde viene, de los bronquios para abajo. Entonces, puede ser tos seca, la tos seca puede ser alta o baja. Pero tos húmeda, eso es, o sea, si el paciente dice, hace 5 días, tos húmeda, luego fiebre, dificultad respiratoria, disnea, por si acaso, tiene que plantear neumonía. Si lo primero en tu cabeza es neumonía. Entonces te preguntamos, ¿cuál es el examen que le vas a hacer? Neumonía. Pensando en una neumonía, ¿cuál es el examen que te vas a hacer? Esputo, cultivo de PCR, radiografía de tórax. ¿Qué le pides? Pensando en una neumonía. Radiografía de tórax. Radiografía de tórax. Ojo, no es cultivo de esputo, no es nada de esa cosa. Entonces ya tú tienes el diagnóstico, es una neumonía. Entonces tú dices, si viene de su casa o viene de cualquier otro sitio, eso es extrahospitalario, o sea, eso es un NAC, neumonía adquirida en la comunidad, eso es NAC. ¿Ya? ¿Por qué? Tienes 2 neumonías, una es NAC y la otra es intrahospitalaria, la que adquieren en el hospital. Pero para que tú plantees una intrahospitalaria, tienes que decir, paciente que ingresó por un ACV, un viejito de 75 años, y que a los 4 días pues empieza a tener tos con expectoración, luego hace fiebre, dificultad respiratoria. ¿Qué es eso? Una neumonía intrahospitalaria, porque el paciente está hospitalizado. El criterio es más de 48 horas, porque si el paciente entra y en 24 horas te dice que ha hecho una neumonía, eso no es intrahospitalario, eso es extrahospitalario. Más de 48 horas hospitalizado. Bien, el otro concepto, pues ya sabes tu neumonía, NAC, intrahospitalario. Vamos con el NAC. El NAC puede ser típico o atípico. Típico es el famoso neumococo, Klebsiella, ¿no? Hemófilus, eso es el típico. El atípico, ¿quién es el atípico? El atípico es Mycoplasma, Legionella, Clamidia, ese es el atípico. ¿Cuál es más frecuente? El típico, 80%. El atípico, 20%. 3 datos que lo diferencian. ¿Cuáles son? Ahí va a haber más, pero con que 3 se aprendan, va bien. Tos húmeda. Tos húmeda es típico. Tos seca es atípico. Ahí también. ¿Ya? Ahora, ¿por qué tos húmeda es típico? Porque el proceso está en el alveolo y en los bronquios.
eso es típico. Entonces eso pues inflama, moco, entonces eso es. En cambio, el atípico no agarra el alveolo, sino entre alveolo, o sea, el intersticio. Por lo tanto, eso que produce es tos seca y no produce secreción. Ahora, ustedes van a aprender cuando lleven semiología, que es un curso importantísimo para el médico, para ustedes, te van a enseñar a ocultar un crepitante. Yo les digo algo, tienen como sea que aprender a escuchar un crepitante. Si no saben escuchar un crepitante, no van a diagnosticar neumonía. Ténganlo por seguro que no van a diagnosticar. Porque a veces, ¿qué pasa? Otra cosa, no solamente oculten, el pulmón no está atrás, muchachos. El pulmón tiene 3 lóbulos, superior, medio e inferior. Aquí está el lóbulo superior, aquí está el lóbulo medio y el lóbulo inferior está atrás. De manera que solamente ustedes ocultan atrás, están ocultando ¿qué cosa? El lóbulo inferior. Entonces tienen siempre aquí, aquí y atrás. Y van a ver cómo a veces... Oye, crepitante aquí, claro, lóbulo medio. Lóbulo medio. ¿Qué cosa es un crepitante? Un crepitante es el craqueo al final de la inspiración. Ojo, el crepitante solamente es al final de la inspiración. Inspiración. Usted le dice, tome aire. Eso es inspiración. Esto es expiración. Eso no. Tome aire. Otra vez. Con su estetoscopio. Eso es. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ustedes me van a escuchar? O sea, en los 2 tiempos. Eso no es crepitante. Eso es roncus, eso es subcrepitante, eso es bronquial. Bronquiales en los 2 tiempos. Crepitante es en un solo tiempo, al final. Eso. Perdón. ¿A dónde fuiste, Antonella? No, se me hizo tarde. Ah, Un accidente. bien, entonces, eso es crepitante y eso nunca deben de olvidar. Y traten de, cuando estén en semiología, traten de ajustar un crepitante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el típico tiene crepitante y el atípico no tiene crepitante. Y finalmente, la radiografía. La radiografía, tú, esto tampoco, que nunca se olviden. La afección de neumonía por neumococo. Miren, esta mancha blanca es una neumonía. Normalmente el pulmón se ve negro porque es aire, pero si aquí está blanco, significa de que ahí en el alveolo hay líquido, pus, sangre, lo que sea. ¿Ves tú esto en un paciente que te dice que tiene tos, fiebre de hace 4 o 5 días? ¿Qué más va a pensar? Neumonía. Y primera posibilidad, neumococo, puede ser hemófilus, puede ser Klebsiella, que son los más frecuentes. Ahora, pero si te colocan mira cómo es. Mira. Está en todos lados. Intersticio. Esto es lo que se llama patrón intersticial. El otro se llama patrón alveolar. Ejemplo de patrón intersticial, virus, los atípicos. Entonces ustedes, por eso es que la radiografía es importante, imprescindible. Si usted está pensando en neumonía, pide una radiografía. ¿Ya? Entonces eso es lo que queremos que ustedes aprendan.
inicial, Todo secado. ya saben cuáles son las bacterias, ¿ya? Esto no te vamos a preguntar porque esto sí es ya más profundo, ustedes ya son factores de riesgo. Pero lo que te estoy mencionando sí. Aquí están. Y algo más para completar esto, porque en práctica te vamos a preguntar el CURV 65. La escala CURV 65. ¿Qué cosa es esa escala? Esa escala tiene 5 parámetros. CURV 65, son 5 parámetros. ¿Cuál? CURV grande 65. CURV 65. En la clase práctica no han hecho, sí la han hecho. Solo me acuerdo que En la práctica. Sí, sí. Ah, bueno, ahora le voy a enseñar eso. Eso viene en el examen. CURV 65. C es estado de conciencia. Si el paciente está somnoliento, está inconsciente, eso es un punto. ¿Cuál? La C. Si el paciente, sí, pero es CURV 65. La C es de estado de conciencia. El paciente está despierto, conversa y eso, no le vas a poner ni un punto, está fila. Pero si el paciente está somnoliento, pues está en coma, está en un punto. La U es boom, pero a veces uno no te va a decir el laboratorio, no importa. Entonces vas con el R. El R es frecuencia respiratoria. Una frecuencia respiratoria más de 30 minutos es un punto. En la historia se te va a colocar, el paciente tiene respiración 20 por minuto, eso está normal. Pero si te ponen 35, 36, eso es más de 30, un punto. La presión, una presión menos de 90-60, 90 es presión sistólica, diastólica es 60, eso es hipotensión. Te pone, por ejemplo, 80-50, oye, un punto, ya estás 3. Y si tiene el paciente, es un adulto mayor, 70 años, ya tienes 4. Si tienes 1 o menos, lo puedes mandar a su casa. Toda neumonía no se hospitaliza, ojo. Toda neumonía no se hospitaliza. Si tiene 1 o 0, lo mandas para su casa. Si tiene 2, 3, 4, lo hospitalizas. Lo hospitalizas. 2, 3, 4, lo hospitalizas. Y si tiene mayor puntaje, 4 o 5, UCI. Esa es la forma en que tú prácticamente, estando en cualquier sitio, es un práctico. La U es uria, pero eso usualmente no te vamos, pero anótalo, pero no te vamos a preguntar eso. No. La B es frecuencia respiratoria, B grande, ¿ya? Tiene un punto. Supongamos, un paciente, llega a la emergencia, un paciente adulto mayor, 75 años, escuchen, 75 años. Viene hace 5 días, está con fiebre, con tos húmeda y dificultad respiratoria, ¿ya? Entonces ingresa y está somnoliento, no responde a órdenes. Le examinas y tiene una frecuencia respiratoria de 32 y está con una presión de 80-50. Entonces te va a preguntar, ¿qué haces con ese paciente? Va a su casa, lo hospitalizas, lo manda a UCI. UCI. 2, 3, 4 UCI, No, 4 más. 2, 3 hospitalizados. 4, el máximo es UCI. 1, 0. No, también 4 o 5. Depende. 4 o 5. 5 ya. Use más o menos. ¿Qué es lo que tienen que aprender aquí? A veces por influenza. Hay 3 virus que tienen que saber. El virus respiratorio sincicial. ¿Qué cosa causa? Bronquiolitis. Bronquiolitis. ¿Qué cosa es? Un paramyxovirus. Y esto es un RNA, ¿correcto? Estos verdecitos son RNA. Si es una influenza, es el otro virus que tienen que saber. ¿Qué cosa es la influenza? Es un ortomyxovirus.
¿Qué cosa es? Un RNA. Y el otro es el coronavirus, pues. Esos tres virus, tres grupos, se los tienen que saber. Este y este. Porque se le va a venir un caso de influenza, se le va a venir un caso de COVID y le va a venir un caso de, pues, de bronquiolitis. Cualquiera de ellos. Y se le va a preguntar eso. ¿Ya? ¿Qué examen le hace a pedir? Si también es una neumonía, la verdad que no. Ahora, si por ejemplo estás pensando en una influenza, ¿cuál es el método diagnóstico que le vas a hacer? O sea, el procedimiento que le vas a hacer. Procedimiento. Radiografía de tórax. Hisopado nasofaríngeo, procedimiento. ¿Cuál es la muestra? ¿Qué? Muestra. ¿Qué muestra vas a hacer? ¿Cuál es el método diagnóstico en influenza? PCR. En virus respiratorio esencial también es PCR, esa es la respuesta. ¿Ya? En COVID también PCR. En todos los virus es PCR. Ahí no hay problema. Ahora, si te ponen una plaquita y te dice COVID, te den una prueba rápida, ¿qué es la plaquita? ¿Cómo? ¿Qué es la plaquita? No, ¿qué preguntó? Pero le estás diciendo. ¿Tú dijiste eso? Sí, estaba diciendo inmunocromatología. Dijo, no. Me puso cara de que estaba hablando cualquier cosa y... Esas son las preguntas. ¿Cómo se pone tímido? Esto sí, bronquiolitis regresa. Neumonía por hongo. En neumonía por hongo, ¿cuál es los hongos no son frecuentes en neumonía, no son frecuentes. Tiene que ser un paciente inmunosuprimido para pensar en un hongo. O un paciente en un hospital que está hospitalizado y uno pues le dé tratamiento, no mejora con antibiótico, luego después piensa en un hongo y le da antiviral. Es la única forma. O que tenga datos, ¿no? Como por ejemplo un paciente hace un mes que tuvimos que vino a Estados Unidos, estaba en Texas durante 2 años trabajando, pero con ganado, con ganado, y llegó, es peruano, pero llegó enfermo y salió una coccidióide. Claro, la zona donde él estaba es muy conocida en Estados Unidos por ser frecuente de hongo. Pero se lo comió todo el mundo. Peña. Joven. No. Pero se descompensó y tuvo luz. Ya. ¿Qué cosas lo que tienen que saber? Uno. Entonces, la mayoría de los hongos afectan inmunosuprimidos. Ejemplo, inmunosuprimidos. Un paciente con cáncer, paciente VIH, pacientes pues, que reciben tratamiento de quimioterapia. Pero hay un hongo que no puede dar, entre comillas, a todos los inmunocompetentes e inmunosuprimidos. ¿Cuál es ese? Histoplasma. Histoplasma da a cualquiera. Histoplasmosis. Histoplasma capsulato. Ustedes se van a la cueva de las lechuzas, cueva de los murciélagos, hay bastante histoplasma. Y ahí se ponen a estar mucho tiempo, inhalan las esporas y me imagino que salen de ahí y ya están con problemas respiratorios. Histoplasma capsulato, así se llama. ¿Y qué cosa otra cosa que tienen que saber aquí? Que el hongo que se asocia con tuberculosis es el aspergillus. El aspergillus. El migatos. Es el hongo que se asocia a tuberculosis.
tienen que saber dos, que sí vienen en el examen. ¿Dónde es este? Difteria. Difteria viene para el examen. Tienen que saber las características de la difteria. Es decir, es un bacilo gram positivo, catalasa positivo, aeróbico no móvil, esto. Esto no lo hemos visto en la primera parte, pero sí sospechábamos por las pseudomembranas. Bueno, pero ahora obligatoriamente tienen que saber esto. Porque se te va a preguntar, si es igualito, pseudomembrana, y te va a decir, mira, a la coloración gran, ¿qué características tiene? Tienen que responder eso. Esto se lo tienen que saber. 1, 2. Ahí está la pseudomembrana. ¿Vean? Ya se ha preguntado esto, no sé si es peso. Claro. Y lo otro que tienen que saber es esto. El mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo de la difteria? Toxina. Toxina diftérica. ¿Y qué cosa hace la toxina? La toxina tiene dos partes. Toxina A y B. Mire cómo se mete la toxina, que es la clatrina. Luego se separan las dos. ¿Y cuál es la que hace daño? La A. La A. Produce una inhibición de la ribosilación al F2. El F2, EF2 es importantísimo porque sirve para sintetizar las proteínas. Al bloquear esto, la EF2 es bloqueada y el paciente deja de sintetizar proteínas y se muere. Entonces, ese es el mecanismo de acción. Ojo, si se les pregunta cuál es el mecanismo de acción de la toxina diftérica, básicamente la toxina es la A. ¿Qué cosa hace? Bloquear el F2. Si quieren ribosilación. ¿Y cuál es el efecto? No hay síntesis de proteínas. No hay síntesis de proteínas. Eso es verdad. Eso es. Y esto. ¿Cuál es el receptor que se une usualmente a la toxina? Es este, ¿no? El factor de crecimiento epidémico de hepatina. Ese es. Ya. Y lo otro es la toferina. Son dos enfermedades que decíamos. Uno es la difteria y la otra es la toferina. ¿Quién produce la toferina? La Bordetella pertussis. La Bordetella pertussis. Aquí están las características. Veamos del caso de un niñito de 2 años que viene por tos quintosa, con tos, hasta vomitar. Puede ser de 1 año, puede ser de 2 años, pero esa es la característica. Tos, que tose hasta que vomita. Aquí está. Tos violenta y controlable. Ahí está. ¿Cuánto dura esto? Dura 6 semanas de tos convulsiva. Año anterior tos convulsiva. Para que vean que es cierto. Ahí está. Tiene 3 fases. Fase catalán, fase paroxística y la fase convalescencia. Usualmente en la fase catalán no se hace el diagnóstico, pues como cualquier virus. Viene por rinorrea, estornudo, tos. ¿Dónde se hace el diagnóstico? Usualmente en la fase paroxística, que dura de 1 a 6 semanas. Aquí es donde está la tos. Y luego viene la fase convalescencia. ¿Ya? No se olviden esas 3 fases. ¿Cuál es una fase de la toferina? 1, 2, 3. Y esto es la pregunta de examen. ¿Cuáles son las toxinas? Son 4. Esta y esta. Y aquí está el efecto. Esta es la pregunta de examen. ¿Nombre completo? Bueno. Puedes Ponerle CTT, pues, o sea, ya, pues, sí. CTT es CIA. Esta es la misma, solamente las características. Entonces, o sea, ya sabe que la toferina actúa a través de toxinas. A través de toxinas.
finalmente, tuberculosis. Tuberculosis ya la han visto en la clase de laboratorio. Aquí, este es un repaso, pero aquí hay algo importante que no está en laboratorio, es esto. Es esto. Hay una etapa que ustedes tienen que aprender ahorita, que es lo que se llama la tuberculosis latente. Latente. Este cuadrito lo tienen que saber. ¿Qué cosa es tuberculosis latente? Latente es cuando el paciente no tiene síntomas, ojo, no tiene síntomas, no tiene ni tos, ni baja de peso, no tiene nada. Le haces una radiografía normal. Entonces, ¿cómo hace el diagnóstico? Ojo, ¿cómo hace el diagnóstico de tuberculosis latente? Recuerden que nosotros en un momento recibimos al Mycobacterium, lo tenemos dentro y no puede salir. ¿Por qué? Porque el sistema inmune no lo deja salir, pues. Los macrófagos. ¿Cuál es la citoquina? Que está, son dos, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral, son dos. Entonces, ¿qué pasa cuando el Mycobacterium se despierta y quiere invadir? Empieza a subir el interferón gamma. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de una tuberculosis latente? Detectando el interferón gamma. ¿Cómo se llama esa prueba? IGRA. Eso está en la clase de laboratorio. IGRA. Lo que pasa es que aquí ya combinamos nosotros. Clase de laboratorio con teoría. Porque es lo mismo. IGRA. Si se te pregunta con Y, IGRA, si se te pregunta cuál es la prueba para tuberculosis latente, IGRA. Esa es la respuesta. No es radiografía, no es esas cosas. Ahí está justamente todo esto, el granuloma, ¿ya? El granuloma, ¿ya? Eso no va a haber en su seminario, pero cualquier cosa, ustedes pregunten y vamos repasando, cualquier duda, ¿ya? Pero lean el esto. Y ahí eso es lo que se pregunta. Nada de tratamiento le vamos a apuntar, esto no. Eso no, porque no. Esto tampoco. Nos interesa que sepan la clínica, que sepan cómo diagnosticar, porque esto es microbiología. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y vamos repasando, y vamos haciendo las preguntas para que vayan. Pero tienen que ir usted leyendo.